recuerdo, era un señor mexicano, o estaba en México, no recuerdo. Ese señor lo tuvieron que sacar de la rectoría por problemas de salud, por allá como en el 2007. Y bueno, no, ahí vamos. Entonces esto siempre termina en lo mismo, Emanuel. Eso no va a pasar nada. De la indignación no pasamos. No, qué rabia. No, Entonces, como un tiempo perdido. no, es que eso realmente las consultas en la universidad son inocuas. Y las consultas para decano son inocuas, las consultas para rector son inocuas. Eso no, eso lo ponen ahí, es como como para que pase lo que pasó, que habían 10 candidatos y nos gusta que queden 5. Entonces saquemos a los 5 más menos populares. Es solo eso, Manuel. Sí, igual si yo quedar también como rector, yo tampoco renunciaría a ese cargo. ¿Cómo? ¿Quién va a renunciar a un cargo de esos? No, y un tipo que quería eso, no, eso no lo hace, ni el superior no vuelve a repetir eso, porque imagínate el lío de tener que volver a hacer el proceso, no, eso no va a ocurrir, eso olvídate, eso no pasa. Bueno, estoy echando mucha carreta con Emanuel. Buen día, Mateo, buen día, Vanessa, buen día, Juan David. Juan Diego, ¿cómo estamos? Juan Felipe, ¿bien o no? Bien, profe, todo bien. Bien, profe. Un poquito agripados, acostipados, pero bien. Pero es que uno venir de Yopal, hermano, a este frío de Medellín en estos momentos, eso lo agripa a uno. No, profe, y eso que me vine por tierra arriba para Bogotá y me quedé por allá en Bogotá. No, eso qué frío. Caterina, hola. Luis Carlos, buen día. Mariana, ¿cómo está Mariana? Bien. Mateo, bien. Buenos días, Salomé, muy bien, gracias. qué bueno, Mariana. Salomé, ¿cómo estamos? Profe, muy bien, muy bien. Bueno, eso está bien. Santiago Yepes, Simón Chaverra. Simón, hola, buen día. Hola, profe, buen día. ¿Cómo vas? Bien. Bien, profe, gracias. Tomás, hola, Vanessa, ¿cómo están? Bueno, creo que estamos como 16, deberíamos ser como 20, 32 deberíamos ser. Uno más y empezamos. O nos declaramos en paro. ¿Ustedes qué dicen? Nadie dice nada. Muy bien. Yo les diría, muchachos, sigamos porque este curso es complejo. El tiempo que invirtamos en él es tiempo que vamos a ganar luego de que termine el paro, ¿cierto? Lo peor que nos podría pasar, pues no, creo que no, porque en la universidad nunca, que yo sepa, han cancelado un semestre. Entonces eso no va a pasar. Listo. Eso no va a ocurrir. En mes y medio estaremos volviendo a la faena. Listo. Después de mayo, que todo el mundo vea que esto no se resuelve de ninguna manera, eso volvemos a la misma cosa. Bien. Entonces, había un cálculo que lo tengo ahí, lo comparto con ustedes. Ese cálculo mostraba la energía potencial 1/4 pi sub 0, la suma de I igual 1 hasta N, y la suma de J igual 1 hasta N de Q sub I, Q sub J, de R sub I, J. Entonces, en ese cálculo decimos que J tiene que ser mayor que I, porque eh, el asunto es que no puedo ser yo con yo. Es decir, esta energía potencial es una energía entre dos partículas cargadas, positivas, negativas, positiva, positiva, negativa, negativa. Entonces había un resultado que yo les dije, yo no me acordaba de dónde salía ese resultado, nunca lo he usado tampoco, ¿cierto? Nunca he tenido el placer de tenerlo que usar. Y entonces dice en el
texto del MIT. Alternativamente, uno puede contar cada par, ¿cierto? 2 veces y entonces dividir el resultado por 2. Lo que esto significa es que esto es una energía de pareja, entonces que esta sumatoria la vamos a tomar pareja a pareja. Esta pareja con esta pareja, esta pareja con esta pareja, pero son parejas diferentes. Listo. Entonces, de esa manera, dice, cada par puede ser, bueno, dice, alternativamente uno puede contar cada par 2 veces y dividir el resultado por 2. Entonces, no se altera el resultado si uno lo que hace es dividir esto, pero observen, aquí no hacemos J mayor que I, sino que hacemos J distinto de I, y entonces esto va a ser igual a 1/2 la suma desde I igual 1 hasta N de Q sub I por el potencial eléctrico. Es decir, el único interés aquí es mostrar que la energía potencial es igual a 1/2 de la carga Q sub I por el potencial V de R sub I. Como les digo, yo nunca he usado este resultado, nunca he, por ejemplo, hecho este tipo de cosas, ¿sí? Y por eso, pues, casi que no me acordaba de esta expresión, que mi última vez que dicté esto fue por allá en el 2016 que dicté este curso. Entonces, espero que entiendan esto, que como es una energía de parejas, podemos dividir el resultado por 2 y entonces obtener una expresión de la energía potencial en términos del potencial eléctrico. ¿Ok? Resultado que en realidad no vamos a utilizar en ninguno de los cálculos que yo conozca o que haya hecho, lo he utilizado. ¿Estamos? ¿Entendieron eso, chicos, chicas? Ahora vamos a seguir con nuestro curso. Esto ya lo habíamos dicho, ¿cierto? 2 placas paralelas crean un campo eléctrico. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponde al potencial más alto? Eso ya lo sabíamos, lo habíamos resuelto. Eso no tiene ningún misterio, ¿cierto? Bueno. ¿Esto qué? Espérenme, cargo esto de nuevo. Bien. Vamos ahora a hacer ejercicios. Listo. Que era lo que le había dicho a Salomé que quería hacer. Esto va a ser muy fácil de entender por parte de ustedes, porque como ya lo hicimos en campo eléctrico, pues es más sencillo hacerlo aquí. Entonces, observen, vamos a calcular el potencial eléctrico generado en este punto P. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, queremos calcular ese potencial en este punto P. Esta distancia, ya saben que nosotros definimos un X' o un X, que es fijo, y tomamos un diferencial, esto es un diferencial de carga de Q. Listo, ese de Q. Como eso es un hilo de un cabello, es un cabello o es un hilo de cobre, entonces dQ es lambda de X'. Ok, observen que en este texto todo lo que es, todo lo que las cantidades X', R', teta' significan una cosa. Observen que Y no lleva Y', listo, no lleva esa Y' como tal. Y de X' también. Entonces, hay cantidades primadas que van a tener una razón de ser y enseguida van a entender cuál es. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Ustedes ya saben que lo que tenemos que calcular es una integral de K sub C, ¿cierto? De Q, ¿cierto? Sobre R. Vamos a ver si esto me funciona. No, este mouse está mal. Entonces, miremos la siguiente diapositiva. El diferencial de potencial que se genera en ese punto, que es este punto que tengo aquí abajo, es diferencial de sub B
K sub C de Q sobre R, que era lo que iba a escribir ahorita, que el mouse no me funciona. Entonces, ¿qué es R? ¿Cierto? De Q es lambda de X', no tenemos ningún problema, una densidad lineal de carga. R va a ser X' al cuadrado más Y al cuadrado a la 1/2. Y entonces observen que ya van a darse cuenta por qué las cantidades X', ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer, ingenieros, ingenieras y Antonias y estaques de matemáticas? Calcular esa integral. Entonces la integral la calculamos entre menos L medios y L medios de dx', X' cuadrado más Y al cuadrado, ¿cierto? Eso es simplemente Pitágoras, eso no tiene nada nuevo bajo el sol. Y aquí lo que tenemos que hacer es U igual a X' cuadrado más Y cuadrado, du será igual a 2x de x, ¿sí o no? Y entonces esto me queda la integral de du sobre u, y por eso es que aparece aquí este logaritmo natural, ¿cierto? Por la sustitución que estaríamos haciendo. Hay otra forma de resolverlo, simplemente con tablas de integrales, ¿cierto? Uno en estos casos, y en el nivel en que ustedes están, no estamos en cálculo integral, estamos ya en un curso de aplicación de cálculo integral, entonces ustedes pueden mirar una tabla de este estilo. No hay necesidad de hacer eso que hicimos en las clases pasadas. Entonces esto va a dar el logaritmo natural de X' más la raíz de X' cuadrado más Y cuadrado. Lo que hay que reemplazar es X', ¿cierto? Al reemplazar, esto va a dar un logaritmo natural donde la parte de abajo, que es el límite inferior, queda dividiendo, y la parte de arriba, que es el límite superior, queda en el numerador. Acuérdense que eso daría logaritmo de menos L medios más la raíz, etcétera, menos tal cantidad, ¿cierto? O sea, esta cantidad, esta cantidad es la parte que queda de la suma, y observen que hay una propiedad de los logaritmos que dicen que la resta de dos logaritmos es simplemente la división de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿alguien no entiende eso? ¿Le queda claro? O sea, lo que estamos diciendo es que el logaritmo de X menos el logaritmo de Y es igual al logaritmo de X sobre Y. ¿Ok? Bueno, ahora lo que nos toca hacer es, ese es el cálculo para esta barrita entre menos L medios y L medios. Pero uno puede hacer dos cosas. Una, extender este punto Y y llevarlo al infinito para intentar mirar cómo cambia la energía potencial punto a punto. O puede hacer otra cosa, más bacana todavía. Uno puede decir, bueno, ¿y qué tal si extendemos la barra, la extendemos y la llevamos a infinito? ¿Cierto? Son como los dos casos límites que uno podría definir. Es decir, acuérdense que infinito en electromagnetismo puede ser 1 centímetro. ¿Listo? Porque el tamaño de un electrón es ínfimo, ¿cierto? 10 a la menos 29. Entonces, 1 centímetro es infinito para un electrón, ¿sí? Eso es muy, muy importante, que cuando hablamos aquí de infinito, hablamos de un infinito que realmente en los tamaños humanos es pequeño. Ok. Entonces, obtuvimos esto. Esto simplemente lo muestro como un resultado de una tabla de integrales. En los futuros exámenes que tengamos, si hay alguna integral difícil o que no sea fácil de visualizar, ustedes pueden consultar la tabla de integrales. Listo. Eso no tiene ningún problema, y eso va a empezar a pasar en este curso en la medida en que vamos avanzando. Entonces, tratemos de mirar cómo cambia el potencial B sub Y con respecto a un potencial B sub 0, ¿cierto? Observen que esto es como graficar Y sobre L.
¿Y por qué uno dice Y sobre L, profe? Ah, miren esto. Observen que queremos ver como la relación que hay entre, mejor dicho, aquí está el hilo y aquí está la altura. Entonces queremos ver la proporción de cambio entre qué tan pequeño es el hilo, qué tan pequeña es la altura, o qué tan grande es el hilo y qué tan grande es la altura. Listo, eso se llama Y sobre L, una proporción interesante como para que el problema no se nos desfase, como para que el problema no tenga eso. Ahora, B sub 0 será el potencial en este punto, ¿cierto? Entonces observen que hacemos una gráfica de B sub 0 y aquí vamos a tener unas líneas equipotenciales, ¿cierto? Que posiblemente estén pasando por este punto, este punto, este punto, este punto, y entonces a esto es lo que llamamos B sub Y. B sub Y. Listo. Entonces, observen, ingenieros, que estamos haciendo una gráfica de cuál es la proporción entre la longitud del hilo, la altura y la longitud del hilo, y cuál es la proporción entre el cambio del potencial con respecto al potencial inicial. ¿Sí? Muy importante que ustedes aprendan a interpretar gráficas, porque ustedes van a ser ingenieros científicos, van a tener que estudiar esto, y bueno, en sus trabajos les va a tocar hacer esto día a día. Entonces, cuando se hace esta gráfica, se observa que cuando Y sobre L vale esta cantidad 0, entonces no tenemos absolutamente nada. Pero cuando este B sub Y vale 1 y B sub 0 vale una cantidad, entonces tenemos un cambio de esta manera, porque esto es una función logarítmica, ¿cierto? Es un menos logaritmo. Observen que, recuerden que esta función hace algo como esto, ¿cierto? Pero ahí es una función cambiada, es decir, es una función de este estilo. ¿Ok? Bueno, esa gráfica simplemente me muestra que la proporción es que a medida que nos vamos aquí, esto se va igualando, pero aquí hay un problema, ingenieros, que es un problema fregado, y es, ¿dónde está el nivel de referencia? Acuérdense del laboratorio de estos, el nivel de referencia. Si el nivel de referencia está en el infinito, ¿cierto? Entonces esto sería B sub Y sobre una cantidad infinita, ¿sí? Eso tiende a una cantidad cero, entonces ese nivel de referencia no está en el infinito. Ese nivel de referencia está donde yo se los había explicado, por aquí partí de un B sub 0. ¿Ok? Eso nos va a pasar con mucha frecuencia en estos ejercicios. Bien, vamos al límite cuando el hilo es mucho más grande que la altura Y. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que prácticamente, a ver cómo hacemos esto. Esto daría L mucho mayor que Y. Esto no depende realmente de Y. Lo único que depende de Y es esta cantidad, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto va a ser muy grande. ¿Listo? Esto va a ser igualmente muy grande. ¿Listo? Cuando eso es muy grande, si ustedes observan la función logarítmica, esto hace esto. ¿Listo? Y por aquí tiene un valor. Ya se imaginarán cuál es el valor. ¿Cierto? Si es negativa, entonces es al contrario. Entonces también ya saben cuál es el valor. Entonces, por eso es que aquí aparece un 1 y por eso es que aquí aparece un -1. Listo. Un análisis de cuál es la tendencia
de la función. Bien, aquí esto me da esta cantidad. Al operar sobre esto, podemos obtener esto que me va a decir que realmente cuando L es muy grande, esto va a valer lambda sobre 2pi sub 0, el logaritmo natural de L sobre Y. ¿Ok? ¿Eso de qué sirve? Sirve para poder calcular el campo, ¿cierto? Ustedes saben que tenemos el potencial, que es una cosa que podemos medir, y a partir del potencial podemos encontrar el campo eléctrico. El uno es un campo vectorial, el otro es un campo escalar. ¿Listo? Entonces, hacemos el gradiente y encontramos menos dB de Y esto va a dar este valor de campo eléctrico. ¿Listo? Si ustedes comparan esto con un cálculo que hicimos en mi primera, segunda o tercera clase, van a encontrar que la expresión es como relativamente similar, ¿cierto? Es como la misma cosa. Bien. De aquí, ¿qué tiene uno que aprender? O sea, uno no se aprende esas fórmulas. La física no son fórmulas. Uno no se aprende esos cálculos. La física no necesariamente son esos cálculos. Esos cálculos los puede hacer una computadora, ¿cierto? De aquí realmente lo importante, ingenieros, es esto. Es saber que podemos calcular una función escalar y a partir de la función escalar, ¿cierto? Del campo escalar, campo, no función, campo, podemos encontrar el campo vectorial. ¿Y eso de qué nos va a servir? Nos va a servir para cuando tengamos en un experimento, por ejemplo, en un transistor, tengamos que construir un par de plaquitas o tengamos que pasar una línea por un circuito y como este campo es muy grande o muy pequeño y este potencial es muy grande o muy pequeño, el circuito se va a quemar o el circuito va a funcionar muy bien. Entonces, esto tiene aplicaciones que son sumamente prácticas, sino que muchos de ustedes, pues, terminan viendo esta física, aprenden a calcular y hasta ahí nos trajo el río con este asunto. Pero, por ejemplo, los ingenieros físicos sí hacen muchas cosas con esto. Los matemáticos, cuando llegan ya a niveles superiores de maestría, doctorados, hacen muchas cosas con esto, ¿sí? Y no sé, los eléctricos también, los mecánicos lo necesitan como tal. Bien, 2 minutos para resolver esto. Este diagrama representa un campo eléctrico debido a una carga positiva. ¿Cuál de los siguientes puntos tiene el potencial más alto? Fácil, fácil. ¿Cuál? Alguien que me diga. Pues estoy hablando solo aquí. Profe, la. Antonia, el A. Sí, exactamente. ¿Por qué Antonia? Antonia, ¿por qué? Porque es una carga positiva. Bueno, si fuera la carga negativa, ¿qué pasaría? Si fuera la carga negativa, sería el que estuviera más lejos del, pues de la carga del campo eléctrico. ¿Y eso dónde lo aprendiste, querida? No, no es, profe, la verdad estoy tratando de entender pues cómo se conecta el potencial. Pero en el laboratorio, ¿no te acuerdas? Bueno, Antonia, hay una cosa importante. Mira, y para todos, para todos. Tu respuesta está bien, es una buena respuesta, pero hay una cosa importante. Y es, recuerden que el potencial depende del nivel de referencia, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan del laboratorio, ustedes ponían una punta del voltímetro aquí, por ejemplo, la más negativa,
y empezaban a medir a partir de aquí, aquí, aquí. ¿Se acuerdan de eso? Entonces los niveles de referencia del potencial pueden estar en infinito, ¿cierto? Yo mido el potencial con respecto al infinito, o el nivel de referencia puede estar en cero, es decir, donde está ubicada la carga, cero. O incluso el nivel de referencia puede estar definido por una de las equipotenciales, es decir, yo puedo pararme en una equipotencial, entonces a partir de ahí yo defino esto. Entonces digamos que ese nivel de referencia puede estar definido por el usuario. ¿Estamos? Entonces, la respuesta correcta es la que dijo Antonia, pero aquí hace falta decir dónde puse mi nivel de referencia. Listo. Entonces, claro, si me paro aquí, el punto con mayor potencial será el punto A. Pero si me paro en el infinito, ¿cierto? Es posible que en el infinito sea cero y a partir de aquí, a partir de aquí, a partir de aquí, empiece a ser negativo, 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 ¿cierto? Y este es menos negativo que, bueno, A tendría que ser menos negativo, Antonia, ¿cierto? Seguiría siendo menos negativo. El punto A. Antonia. Seguiría siendo el punto menos, sería también A el menos negativo, sí, porque se podría hacer menos 1, 0. O 0 aquí y empezar con todos los negativos. Entonces, espérense, yo hago una recta numérica, muchachos, porque si no hago una recta numérica, entonces me enreda. Es decir, Profe, puse una pregunta. dale. Ay, o sea, yo entiendo que depende del punto de referencia, pero entonces nosotros siempre tomamos la carga que genera el campo eléctrico, o bueno, o es más conveniente tomarla, o cómo sabemos qué punto es más conveniente tomar para calcular este potencial. Antonia, no hay un punto más conveniente que otro. Realmente depende del problema y depende del cálculo que estés haciendo. Y no, lo que tienes que aclarar en tus respuestas es, este potencial, ¿cierto? Este potencial es el más alto con respecto al nivel de referencia de cero de la carga, donde está puesta la carga. ¿Estamos? Eso es lo que tienes que decir. O sea, no hay una respuesta que uno diga es el más alto, no, es el más alto, ¿por qué? Porque me paré con el multímetro a medir aquí. ¿Estamos? Bueno, 8:33, vamos a descansar que el cerebro no es capaz sino con 15 minutos de trabajo. Listo. Continuamos a las 8:33, a las 8:43, ¿les parece? 8:44. Listo. Una pregunta. Santiago. Entonces, si yo digo que el nivel de referencia es el infinito, el punto con el potencial más alto sería la E. No, espérate que ese era el cálculo que iba a hacer, muchacho de Dios. Yo me paro en el infinito, ¿cierto? En el infinito esto es cero, ¿cierto? Entonces empiezo a devolverme del infinito hacia acá. No, estoy equivocado, eso no es así, eso no lo pueden ver así, borrar esto. Miren. Espere, yo le resuelvo ese problema, que es que las cosas tienen que ser claras y el chocolate espeso, me dijo la abuela a mí, como tal. Listo. Listo. Entonces me paré en el infinito, ¿cierto? Puede ser un infinito aquí o puede ser un infinito acá. ¿Estamos? Entonces, en el potencial en el infinito, B de infinito, va a ser igual a 0. ¿Listo? Y B de menos infinito, por decir algo, o B de este otro infinito, va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, el ejercicio que quiero hacer es el siguiente. Voy a traer una nave espacial, ¿cierto? Estoy en la Tierra. Listo.
Y aquí está el problema de los tres cuerpos que les decía que es una serie bacana que vale la pena que se la vean, ¿cierto? Entonces quiero traer una nave espacial que está a 5.000 años luz aquí a la Tierra. Listo. O quiero traer una carga eléctrica, no les voy a hacer, ¿cómo se llama eso? Es spoiler. No les voy a hacer spoiler. Quiero traer un conjunto de cargas eléctricas, un cerebrito de alguien, lo quiero traer desde este sistema de los tres cuerpos a la Tierra, listo. Entonces yo me paro aquí, esta distancia es infinita y el potencial aquí va a ser cero. ¿Estamos? Es cero. Entonces yo empiezo a acercarme a la Tierra, empiezo a acercarme a la Tierra, empiezo a acercarme a la Tierra, tengo que tener una energía nuclear, tengo que empezar a pasar equipotenciales gravitacionales por sistemas, etcétera. Eso es una locura completa. Yo no sé cómo calculan eso los astrónomos. Lo que es claro es que ellos tienen que llegar, observen cómo juega esto. B de infinito igual cero, entonces tienen que llegar a la Tierra. Entonces lo que están haciendo es este trayecto. ¿Listo? Entonces, aquí está el punto digamos, 10 parsecs. Aquí, no, digamos, 10, 9, 8, 7, etcétera, hasta que llegan a la Tierra, ¿cierto? Entonces resulta que observen que si yo me paré en el infinito y voy a devolverme aquí, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo no puedo saltar de 0 a 10, 9, Esto tiene que empezar a decrementar. Entonces esto no me sirve, esta forma de hacerlo no me sirve. ¿Cuál me sirve? Me sirve esta. Es decir, es como si me viniera de 0, negativo, o sea, menos 10, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, hasta que llego a este punto. Hasta que llego a este punto. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es menos 10, y esto es menos 1, ¿cuál tiene mayor potencial? ¿B de menos 10 o B de menos 1? ¿Lo ves? B de menos 10. ¿Cómo? B de menos 10. B de menos 10 tendrá menor potencial. Pero hay una cosa que entonces aquí empiezo a jugar con algo que es muy aburridor y que es como el gran enredo del potencial. ¿Sabes cuál es? El enredo del potencial es que sería más fácil si nosotros decimos que B de infinito es igual a infinito. Es muy grande. Lo mismo aquí, en lugar de decir que B de infinito es cero, B de infinito va a ser infinito. O sea, tengo infinita energía para poder traer la nave de aquí hasta cero. Hasta cero. Cero es donde quiero llegar. Y aquí infinito. Es como cuando vas a ir en un paseo en tu carro de aquí a Urrao o de aquí a Cartagena, ¿cierto? Este B de infinito es que tú arrancas con el tanque lleno. Listo. El tanque de gasolina está lleno. Y yo empiezo a gastar gasolina hasta que me doy cuenta que aquí en Caucasia tengo que volver a tanquear. ¿Cierto? Pero bueno, supongamos que mi tanque es una maravilla, que tengo un carro eléctrico que hace 700 kilómetros, entonces arranqué con mi carro eléctrico full, aquí el carro está full completamente, ¿sí o no? Tengo potencial full para llegar porque no arranqué sin la capacidad completa. B de infinito es infinito, ¿cierto? B de infinito es infinito.
tengo mucha cantidad de combustible y puedo hacer mucho trabajo. Y entonces empiezo a acercarme, hasta llegar a cero. Entonces, ¿cuál será el punto con mayor potencial? Este es el punto con mayor potencial. Y este punto será con menor potencial. Y este punto es cuando se me acabó la energía eléctrica. Estamos. Pero si V de infinito es cero, ¿cómo? Que sí, profe, que ya queda más claro. Ya queda más claro, ¿cierto que sí? Piensa en el tanque de gasolina. Ok. Bueno, entonces nos vemos, como todos se quedaron ahí, creo yo, nos vemos a las 50. ¿Ok?
Listo. Hola. Me estaba demorando, pero era porque estaba haciendo algo que me interesa que comprendan. Listo, ¿estamos? Sí. Bueno, les estaba explicando el problema del potencial en el infinito. Entonces vamos a hacer una comparación, porque funciona de la misma manera, entre cómo carajos enviamos una nave espacial a otro, eh, a otro planeta y qué pasa con el potencial gravitacional que tenemos que ganar o perder cuando hacemos ese asunto. Entonces quiero mostrarles algo. A mí siempre me ha fascinado la astronomía, ha sido de mis hobbies, y es esto. Resulta que, eh, vamos a activar el lápiz. Resulta que nosotros tenemos un hermano mayor, que es este señor, ¿cierto? Este señor aquí no está escala. Este hermano mayor es Júpiter y es como tener un hermano grande de esos que lo defiende a uno de todos los bandidos en la escuela, ¿cierto? Los bandidos son meteoritos grandes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a viajar de la Tierra a Marte, ¿cierto? Entonces tenemos que, pues, primero no podemos enviar una nave directamente. Tendríamos que utilizar algo que por aquí tenemos que se llama la Luna. ¿Listo? Y segundo, cuando nosotros queremos lanzar una nave, por ejemplo, contra un meteorito, tenemos que aprovechar la gran gravitación que tiene Júpiter. Me explico. Vamos a sacar una nave espacial de la Tierra, tenemos que hacer trabajo. Y entonces cuando la ponemos aquí, empezamos a aprovechar el potencial gravitacional de todos estos vecinos. Más aún, uno no puede enviar una nave en cualquier momento. Hay que aprovechar la órbita y en qué momento está Júpiter cerca o lejos de nosotros para que impulse la nave. Voy a explicar eso con la siguiente diapositiva. Observen la relación de nuestro hermano mayor con la Tierra. Es decir, estamos comparando casi que una pelota de golf o con, no sé, con qué diríamos, con un globo gigante, con un globo aerostático. Esa es la relación entre nosotros dos. Este es el planeta nuestro y este es el hermano grande Júpiter. Entonces, imagínense el potencial gravitacional o la gravitación que este señor genera, ¿cierto? Es decir, sacar una nave de Júpiter, lograr la velocidad de escape desde Júpiter es una cosa muy difícil, pero muy difícil porque necesitas mucha, pero mucha energía para lograr vencer este campo gravitacional, que es un campo gravitacional que va en este sentido. ¿Listo? G. Entonces, lograr sacar una nave es dificilísimo. El potencial, la energía potencial que necesitas es una cosa muy alta. Pero entrar una nave a Júpiter o entrar un satélite a Júpiter, eso sí es muy fácil. ¿Por qué? Porque como tiene un campo gravitacional tan fuerte, entrarlo ahí es elemental. Entonces, ¿qué pasa? El potencial aquí, ¿cierto? B de infinito, ¿cierto? Digamos que la nave se quedó sin combustible, entonces es cero. B de infinito es cero, potencial en el infinito. Pero yo necesito aterrizar esa nave en Júpiter. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que yo empiezo a utilizar el potencial gravitacional, hasta que aterrizo la bendita nave por aquí en la superficie. Entonces uno diría, profe, aquí entonces el potencial en cero prácticamente va a ser infinito, ¿cierto?
Pero ustedes saben que eso no funciona así, porque si B de cero es infinito, entonces es porque la nave se volvió miércoles, se chocó. Listo, se chocó. Ustedes saben que cuando uno entra a una nave sobre esta atmósfera, uno necesita desplegar una cantidad de motores, desplegar sistemas que le permitan ir frenando la nave para que la nave pueda aterrizar. Pero este es un problema de esos. B de infinito es igual a cero y empiezo a utilizar este campo gravitacional para entrar ahí. Esto obviamente tecnológicamente está fuera de nuestras capacidades. Esta tormenta, miren, esta es una tormenta que le da la vuelta a Júpiter cada no sé cuántos años. Eso es una tormenta y esa tormenta ahí caben 3 planetas Tierra. Listo, en esa tormenta. Caben 3 planetas Tierra, imagínense. Entonces, apliquen lo mismo para este planeta, ¿cierto? El bendito planeta azul donde vivimos todos los que nos mantenemos preocupados por pendejadas. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En lugar de pensar en Júpiter, piensen que aquí tienen un campo eléctrico muy intenso, y que entonces están interesados en que una carga se acerque a este campo eléctrico, ¿cierto? Entonces van a tener el mismo problema. A, B de infinito va a ser cero. Y como estoy en un campo eléctrico, no voy a tener ningún choque. Es decir, aquí no va a haber choque. Entonces, ¿qué va a pasar? El potencial B sub cero va a ser prácticamente infinito. Y entonces, la bendita velocidad que gane esa carga va a ser cercana a la velocidad de la luz. ¿Me entienden eso o no? Porque aquí en los campos eléctricos no tengo ese problema de que me voy a chocar, ¿cierto? No tengo ese bendito lío. Puede ocurrir que me frene porque encuentro que yo soy una carga negativa y entonces voy directo hacia otra carga negativa, entonces me voy a ir frenando. Pero si soy negativa y esta placa es positiva, lo que va a ocurrir es que la velocidad que yo voy a alcanzar es una maravilla de maravillas, porque yo a cada momento voy a querer estar más cerca de esa placa positiva. ¿Queda claro eso? Espero que sí. Ahora observen esto. Tengo un lanzamiento desde Cabo Cañaveral, la NASA. Ustedes deberían ponerse como objetivo en la vida ir a Cabo Cañaveral a mirar un lanzamiento. Eso es una cosa muy loca, ¿cierto? Entonces, aquí tengo cultura H que debo ganar. Ustedes ven que todos los benditos sistemas hacen este gasto de energía de ascenso, ¿cierto? Luego empiezan a sacar partes que caen al mar, ¿sí? Esas partes arriba ya no me interesan. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué un cohete tiene que ir botando toda esta parte? ¿A alguien se le ocurre algo? Díganme. Porque conforme se va quedando sin combustible, toca aligerar la carga. Claro, porque entre menos peso tengas arriba, más rápido vas a poder moverte. Y necesitas motores muy pequeñitos, una cosa muy pequeñita para moverte en el espacio, porque se supone que no vas a, que no estás, que saliste ya de la atracción gravitatoria de la Tierra. Es decir, la etapa más crítica es justo esta etapa donde uso una gran cantidad de motores basados en química para poder lanzar esta nave espacial. Luego, alcanzo la órbita de vuelo y observen que la órbita de vuelo es una órbita donde ya lo que tengo es una nave pequeñita, ¿cierto? Esa nave es pequeñita. ¿Por qué entrar esa nave aquí no necesita de estos cohetes, esta parte? ¿Por qué? Díganme. ¿Por qué entrar a una nave es más fácil que sacarla?
Por la misma fuerza de gravitación, ¿no? Exacto, Simón, exacto. El potencial gravitacional, más que la fuerza, es el potencial, ¿cierto? Es decir, esa nave chiquitica está con un potencial B de infinito igual a cero, lo que acabé de explicar con Júpiter, B de infinito igual a cero, aquí, y entonces esa nave B de infinito igual a cero, entonces esa nave necesito que dé la vuelta y regrese, entonces yo empiezo a aprovechar el potencial gravitacional y B de infinito aquí va a ser infinito, entonces aquí me toca desplegar todos los sistemas de frenado para poder entrar esa nave a ese sistema. Ok. Uno de los grandes logros que tuvo la NASA fue poner el rover, el Curiosity, en Marte. Y lograr aterrizar esa nave allá es una cosa muy difícil, muy difícil. Fue un hito para la humanidad hacer eso. Bien, pero cuando queremos mandar, por ejemplo, la nave Artemis 1, ¿cierto? Que fue la primera prueba de vuelo no tripulado, integrada con vehículos de la NASA, la nave Orión y el Space Launch System. Entonces observen que lo que se hizo fue, en el punto 1 se lanza, llega y él empieza a orbitar, ¿cierto? Orbita la Tierra y empieza a tener un impulso de aquí, y aquí hay un punto que se llama el punto de Lagrange igual cero, donde está el James Webb. Entonces él va a hacer esto, orbita la Luna, aprovecha el potencial de la Luna, luego sale de ese potencial impulsado por un motor, ¿sí o no? Y luego llega y empieza a entrar en el punto de Lagrange, donde la gravitación entre la Tierra y la Luna es cero, y vuelve a entrar a nuestro planeta, ¿cierto? Entonces esa es la forma en que hay que hacer un 8 para poder ir a la Luna, aprovechando el potencial gravitacional de la Tierra y aprovechando el potencial gravitacional de la Luna. Cuando queremos mandar una nave fuera de nosotros, por ejemplo los Voyager, tenemos que aprovechar a nuestro hermano mayor Júpiter, que está por acá, poner esa nave en un punto cercano de manera tal que Júpiter la impulse y la saque hacia el espacio interestelar. Entonces, eso es aprovechar esos potenciales. Lo mismo podemos hacer con las cargas, ¿cierto? Si ustedes se imaginan que esta es una placa, esta es otra placa, ¿cierto? Aquí no tenemos puntos ceros, entonces nosotros podemos lanzar cargas a unas velocidades gigantescas y eso es lo que llamamos la televisión y muchas otras aplicaciones que tenemos en supercomputadores que hacen exactamente esto, mueven las cargas. ¿Les queda claro? Entonces, observen que aquí, pues los potenciales, por ejemplo, el potencial en la Tierra, B sub 0 es igual a 0, tengo que ganar mucha energía a través de química, de procesos químicos, sacar esa nave y luego ir aprovechando los potenciales gravitacionales para poder hacer todo ese tipo de cosas. Bien. Bueno, ustedes tienen la presentación, ustedes miran el 11, el 12, el 13 y el 14, y la próxima clase voy a preguntarles, el martes voy a preguntarles cuál es la solución de cada uno de ellos, o sea, del punto 11, ¿por qué? Siempre piensen por qué, el punto 12, el punto 13 y el punto 14. ¿Ok? Eso les queda como tarea, está ¿en su qué? Está en su Google Classroom. Ejemplito clásico. Lo mismo, lo hicimos con campo eléctrico, ahora vamos a hacerlo con potencial. Vamos a calcular el potencial en este punto. Tenemos R, Z, R, observen que no puse primas, y tengo phi prima. Y tengo dQ, que es igual a, si es el hilo que puse hacia adentro, será lambda de L,
o será sigma de A si tomo el área, pero en este caso simplemente va a ser un anillo que se junta. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos ya que esto es de Q sobre R, muy fácil de calcular, y que entonces esto va a ser lambda R de phi prima. Acuérdense que aquí lo que tengo es que la densidad de carga es lambda por ds. ds es la longitud de arco que estoy atravesando, y el arco es igual al radio por el ángulo. Este ds va a ser este radio por este de phi prima, sobre la raíz de R2 más Z2. ¿Listo? Entonces, ni R2, ni Z2, ni lambda, ni R dependen, mejor dicho, son fijos, son constantes. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo porque lo que va a pasar aquí, mis queridos y estimados estudiantes de la Universidad Nacional, es lo siguiente: todo esto sale de la integral y lo único que tengo que hacer es una integral. Esta bolita, ¿qué significa, muchachos? Y que no vaya a ser Antonia la que me responda, porque Antonia sabe. ¿Qué significa? Una integral cerrada. Eso. Juan Felipe, es una integral cerrada, significa que integro sobre todo el aro. Entonces esa integral cerrada pues me va a dar entre 0 y 2pi, que es el diámetro. ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces por eso aquí aparece un 2pi. En esta integral aparece un 2pi, ese es el resultado de esa integral, es el diámetro. Y lambda por R, ya estaba aquí lambda por R y todo lo demás está ahí. Entonces, 2pi lambda R no es más que toda la carga que tengo encerrada, va a ser Q. Listo. Entonces esto me va a dar que el potencial es 1 sobre 4 pi sub 0 Q R2 más Z2. Si ustedes comparan este cálculo, jóvenes, con el cálculo que hicimos a mano, ese otro es muy complicado. ¿Se acuerdan de esas integrales que eso nos daba? Era muy, muy complejo. Cuando R es muy, muy pequeño, entonces esto pues me va a dar más o menos esta aproximación, ¿cierto? Pueden mirarlo, por eso ponemos el signo aquí, que esto es aproximado a esto. Y claro, ¿qué es lo que me interesa? Uy, profe, usted calculó un campo escalar, ahora calculemos el campo vectorial. De maravilla, de maravilla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? E sub z es menos de b de z, porque esto depende exclusivamente del eje z. ¿Y el eje z dónde está? Observen que el eje z está sobre el radio del anillo y es simplemente, puse el anillo sobre el plano XY y Z son los puntos sobre los cuales estoy calculando el potencial. Hago esto y este resultado es igual al que ustedes obtuvieron con una integral muy difícil en la clase pasada. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Tienen Sí. alguna duda, chicos, chicas? Yo tengo una duda, profe, de la diapositiva anterior. ¿Cómo volver un momentico? Antonia, tus palabras son órdenes, cuéntame. Profe, porque me perdí, porque es aproximadamente igual a esto. O sea, ¿qué pasa con esta raíz con R al cuadrado? Ah, no, es esto, mira. Este R, ese R tiende a 0. ¿Listo? Entonces, Ah, R tiende a 0. Entonces, ¿qué pasa? Como R tiende a 0, eso me cae a la raíz de Z2 y me va a dar Q sobre Z. ¿Listo? listo, profe. Ok, Antonia, muy bien. Bueno, ya sabemos y les he enseñado a lo largo de este capítulo. La esencia es que es más fácil calcular potenciales que calcular campos eléctricos y que los potenciales los podemos medir con un multímetro o con instrumentos humanos. Los campos no, los humanos no tenemos permitido eso. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer medidas indirectas. En cambio,
Los reptiles sí son capaces de detectar esto. Los reptiles, muchos peces son capaces. Las aves, muchachos, las aves son capaces de hacer eso, ¿sí? Los salmones, ¿cómo carajos un salmón nace en un punto, va al mar y luego regresa a ese punto a morir? ¿Cómo se aprendió esa ruta? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Listo. Conecten, por favor, todo ese conocimiento para que se den cuenta que esto realmente es útil para aprender cómo funciona el mundo. Y ese es el sentido de la física. La física le enseña a uno cómo es que funcionan las cosas, de qué manera funcionan. ¿Sí? Ahora, ¿por qué son así? Eso es una pregunta que está por fuera de la física. Listo. Eso no. Nosotros podemos saber el cómo, pero el por qué. Listo. Es muy complicado para la física, porque el por qué, pues ya está más en la parte de la filosofía. Bueno, me resuelven el 15 ustedes. Vamos a hacer un repaso el martes de ese 15. Por favor, traten de mirar y comparar con lo que yo hay una pregunta que Antonia dejó en el aire muy interesante y quiero que la intenten resolver. Esa pregunta me encantó, o la respuesta que ella dio. Si yo tengo una carga negativa y tengo una carga positiva, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que el campo eléctrico de esta carga negativa es un campo que entra, ¿sí o no? Y el campo eléctrico de esta carga positiva es un campo que sale. Entonces lo que quiero que resuelvan aquí y que lo miren para que no nos quede duda con lo que Antonia estaba diciendo es, bueno, profe, las equipotenciales aquí son líneas, son círculos, círculos y círculos. Las equipotenciales aquí son círculos, círculos y círculos. Si yo pongo o defino aquí un punto A y aquí otro punto A, ¿cierto? Entonces, conceptualmente lo que quiero que resuelvan es, que fue lo que Antonia dijo al inicio muy bien, pero quiero que todos lo entiendan es, realmente, si tengo A y tengo B, y tengo A y tengo B, ¿cuál punto está a mayor potencial? ¿Y por qué? Listo. Para que no se confundan con esto. ¿Ok? Y si quieren, piensen también en un campo eléctrico uniforme, un par de placas, un campo eléctrico uniforme. Aquí, bueno, no me quedó tan uniforme. Y entonces, ya esto lo hemos resuelto, pero no está de más que lo piensen. ¿Cuánto es el potencial en A y cuánto es el potencial en B? ¿Cuál de los dos está mayor potencial? Ok. Entonces piensen en esos tres casos que son conceptuales y son muy bellos. Son una cosa de locos. 9:17. Descansen por favor 5 minutos hasta las I 23. No, hasta las 23:24. Y terminamos con esto 20 minutos más y creo que me gusta la clase que dictamos y me gusta que ustedes estén juiciosos aquí aprendiendo física de 8 a 10 de la mañana, aprovechando este asunto. Listo, aprovechando que podemos ir aprendiendo muy despacio y haciendo las cosas muy bien. Nos vemos a las I 24, está bien, ¿ok?
hay un conjunto de ejercicios que uno debería resolver. Ya les muestro. Problemas adicionales. Entonces, estos son los problemas que ustedes deben resolver en esta parte. ¿Cuánto trabajo es hecho para ensamblar 8 cargas idénticas, cada una de magnitud Q, en las esquinas de un cubo del lado A? ¿Cierto? Aquí hay un problema de 3 cargas. Hay un cálculo de E, dependiendo de B, tal cual lo hicimos allá. Hay el potencial eléctrico de un ¿qué? Un rodillito, como un qué, como lo que usan los panaderos. Listo. Aquí hay otro cálculo del potencial y está este último cálculo como tal. Listo. Bien. Yo después o en la próxima clase quiero armar como unos equipos para que resuelvan estos problemas en grupo y pues suban la solución al Classroom. ¿Sí? Eso es interesante que lo hagan entre 2 estudiantes como tal. Y aquí hay problemas resueltos, ¿cierto? Los problemas resueltos sí los miran de manera individual. Por ejemplo, un anillo con cierta densidad de carga. También está el dipolo. Este dipolo sí lo voy a mirar con detenimiento en clase. Creo que lo voy a mirar. Podemos también trabajarlo como tal. Listo. Entonces los ejercicios finales los vamos a hacer en parejas y subimos la solución al Classroom. Listo. La próxima clase, el tema que vamos a empezar es ya el tema de cómo almacenar carga, cómo almacenar energía. Y para eso vamos a trabajar los capacitores en las próximas clases. Entonces, chicos, yo espero que sigan animados. Estuvimos hoy casi 20 estudiantes, 19 en esta clase. Aprovechemos este tiempo, vale la pena. Y bueno, espero que nos veamos el martes. El martes estaré yo aquí al pie del balón enseñándoles física 2 y aprendiendo mucho entre todos. Entonces, un feliz fin de semana, se cuidan mucho y que Dios los bendiga, los cuide, los protege y que los atropelle la felicidad a todos y a todas. ¿Ok? Gracias, profe. Que estés Profe, bien. muchas gracias. Muchas Chao, gracias, saludos. profe. Hasta luego. Luego. Chao, nos vemos el martes. Luego, profe. Chao. Profe, Luis. hasta luego. Bueno, que estés bien, Simón. Profe, lo que pasa es que se me cayó el internet y apenas me pude volver a conectar. Quería Ah, que me repitiese, no, o sea, fue un ratico. Lo de los ejercicios últimos que te escuché que en parejas. sí, eh, vamos a hacerlos en parejas. Los resolvemos y los subimos a Classroom. Listo. con la misma modalidad de los quizzes, ¿cierto? Sí, sí, con la misma. Ah, listo. El primero para cuando está es que no tenía internet, profe. Ah, no, no les di una fecha. O sea, yo creo que lo Ah, ponemos de martes al martes siguiente. Listo. listo, profe. Excelente. Bueno, ok. Bueno, hasta luego, profe. Chao, que estés bien, Juan David. Chao, Catherine. Brian, suerte. Hasta luego, Juan David.